Ya las iremos nombrando a cada una de ellas. La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Dirección de Cultura y el Centro Cultural Orqueque, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, dan inicio a este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas Río Gallegos 2023, el cual durante este fin de semana y desde este gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, en esta segunda edición, vamos a contar con la presencia del campeón nacional de Malambo, Sergio Colo Salazar, y el cantante folclórico Emiliano Cervini, contando también con la participación de bailarines de talleres, grupos y ballets de todas las localidades de nuestra provincia. Allí están entonces el Colo Salazar y Emiliano Cervini, que van a estar presentando su espectáculo este fin de semana en nuestra ciudad. A ellos les agradecemos su participación en esta jornada de folclore. Diremos que desde la municipalidad se le da el valor merecido a este intercambio genuino entre los participantes de cada localidad de nuestra provincia que hoy nos acompañan, a quienes les agradecemos y contamos con la disposición de que se lleven la mejor de las experiencias. Es importante aclarar que este encuentro tiene como único objetivo la capacitación y originar aún más la revalorización de nuestras danzas folclóricas. Las autoridades que nos están acompañando en esta noche, la señora secretaria de Desarrollo Comunitario, odontóloga Alejandra Vázquez, el señor director de Cultura, Maximiliano Pisani, la señora jefa del Centro Cultural Orqueque, Natalia Casac, el señor diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Chazú, la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Paola Costa, el señor diputado provincial, abogado Martín Chávez. También se encuentra presente la señora secretaria de Coordinación Ejecutiva del municipio, Claudia Picuntureo, y la señora secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, abogada Julia Beatriz Chalub. También en el escenario están presentes Sergio El Colo Salazar, acompañado de Gabriela Rivero, y también Emiliano Cervini. Dicho esto, a continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Dando continuidad al presente acto, hará uso de la palabra la señora encargada del Centro Cultural Orqueque, Natalia Casac. Hola a todos, buenas noches. Wow, suena fuerte esto. Bueno, gracias a todos los que están hoy acá, a todos los que van a venir después. Gracias a la secretaria y a cada uno que es parte del ejecutivo de esta gestión, al director de Cultura, a Cintia Chantre, que la estoy tratando de buscar todo el himno. Un aplauso a Cintia, que es parte de todo esto igual. No la encuentro, no le gusta salir en las cámaras tampoco, pero bueno. Quiero agradecer a los artistas nacionales que hoy están acá, a Emiliano, a Sergio, a la esposa de Sergio. Muchas gracias por esto, por la calidez, por la humildad que tienen. Van a poder disfrutarlos. Ya son parte de esta noche y de la de mañana. Y no quería dejar de remarcar, bueno, que estoy muy agradecida. Estamos en el nombre del Centro Cultural Orqueque, muy agradecidos por esta oportunidad. Esperamos que la pasen muy bien. Mañana temprano el seminario de Malambo con el profe Salazar, así que esperamos que estén todos acá. Hay muchos anotados, así que mañana tempranito. Y gracias una vez más, un aplauso a ustedes. Bailen mucho, pásenla bien y disfruten de esta posibilidad que nos da la municipalidad, el señor intendente, Cultura, la Secretaría de Desarrollo, audio, ornamentación. Un aplauso a todos ustedes. Gracias. Muy bien, ahora hará uso de la palabra la señora secretaria de Desarrollo Comunitario, odontóloga Alejandra Vázquez. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos los ballet, las escuelas de danza del interior de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos, por supuesto, a los artistas invitados, nuestras autoridades y a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bueno, nosotros esperamos que estos 2 días sean jornadas donde ustedes disfruten mucho, porque si ustedes disfrutan, nosotros muchísimo más. Así que siempre nosotros desde la gestión pensamos que estos espacios culturales son tan importantes como todas las otras acciones que realizamos como gestión. Quería transmitirles el saludo de nuestro intendente y bueno, bienvenidos, que disfruten mucho y que viva el folclore. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Le damos continuidad a esta ceremonia. Vamos a hacer entrega de presentes ahora. En esta oportunidad le harán entrega, o se hará entrega, a Sergio El Colo Salazar, quien está acompañado de Gabriela Rivero. El Colo es bailarín y docente de la provincia de San Juan, jurado de distintos certámenes nacionales. A él le hará entrega la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante, concejal Paola Costa, acompañada por el señor diputado por el municipio de Río Gallegos, Eloy Chazú. Decíamos que el Colo Salazar es campeón nacional de Malambo 2022 y su compañera Gabriela es profesora de danzas y profesora de teatro, bailarina y actriz de la provincia de San Juan. Representó a San Juan en festivales nacionales como el Pre-Cosquín y el Campeonato de Malambo Femenino. Nos referimos entonces a Sergio El Colo Salazar y a Gabriela Rivero. Renovamos el aplauso para ellos y el agradecimiento por su estancia en esta capital. Vamos a hacer entrega a continuación a Emiliano Cervini. En esta oportunidad hará lo propio la señora secretaria de Desarrollo Comunitario del municipio, odontóloga Alejandra Vázquez, acompañada ella por el abogado Martín Chávez, quien es diputado provincial. Nació en Córdoba, Emiliano, pertenece a la nueva generación de la música popular y lleva una trayectoria marcada desde la cuna. Es hijo de Silvia, quien desde fines de 2017 dirige el Ballet Folclore Nacional. Ha sido Premio Consagración Cosquín, Premio Revelación Jesús María, Premio Polo Audiovisual Córdoba por su documental Danzas Vivas. Tiene editados 6 discos, una carrera de más de 25 años en la que ha compartido escenario y grabaciones con artistas de la talla, por citar algunos, Dúo Coplonacu, Peteco Carabajal, Alfredo Ábalos, Rally Barrio Nuevo, Los Caligaris, Doña Jovita
y el Indio Rojas, entre muchos más. Es considerado uno de los artistas con más proyección de los últimos años. Él es Emiliano Cervini, está en Río Gallegos y le agradecemos por su presencia y el aplauso también de bienvenida para él nuevamente. Vamos a dar ahora una continuidad a esta ceremonia. En esta ocasión es un presente para la Municipalidad de Río Gallegos, ¿sí? Viene desde Los Antiguos. La directora Melissa Saldivia de la Academia de Danza Galope Sureño hará entrega de un presente en nombre de aquella localidad. Van a recibir la señora secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, doctora Julia Chalub, y la señora secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo. Por favor, este presente que viene desde la localidad de Los Antiguos, de la Academia de Danza Galope Sureño, a cargo de su directora Melissa Saldivia. Este presente entonces. Muy bien, terminamos. De esta manera queda iniciado. Claro, vaya paradoja del juego de palabras. De esta manera queda iniciado el segundo encuentro provincial de danzas folclóricas, Río Gallegos 2023. Agradecemos a las autoridades presentes, a las delegaciones participantes. Ustedes se van a quedar con la gratísima compañía en la animación de Lorena y de Matías, que van a llevarnos los pormenores de este encuentro folclórico de danzas aquí en nuestra ciudad capital. Agradecemos a Emiliano, al Colo también por su presencia en Río Gallegos. A todos una feliz estancia, muy buenas noches y a disfrutar este fin de semana de danzas en Río Gallegos. Buenas noches. Nace del camino mi sueño, muere en la guitarra el desvelo y alegre voy camino a tu encuentro. Trasnochado voy por el aire, sale el sol queriendo llevarme a la ciudad que habita mi madre. Crea inspiración mi silencio, muere la razón sin un tiempo y la ilusión es un sufrimiento. No quisiera ser un lamento ni andar envuelto en el tiempo y amor regar la tierra y el cielo. Quizás me despierte en un mundo donde no exagere el segundo, a donde estén mis sueños profundos. Brillo en el rincón más extraño de la impronta flor de mis años, y a donde voy llevando mis manos. Llegando tras la distancia, llenarme entero de magia en el lugar que aguardan mis ansias. No quisiera ser un lamento ni andar envuelto en el tiempo y amor regar la tierra y el cielo. ¡Qué chacarera, Horacio Vanegas! Gracias, amigo.
Chacarera, sos mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus carnes, florcitas de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, Con calor de viento norte y en mi sentir despejada. ¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía. Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido te devuelva el sentimiento del Soco y Julio argentino. Tiene bien la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece, Bien sedienta y salindrosa dentro del pecho me crece. ¿cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que entibias el alma mía. Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra, ofrenda de agua bendita para las almas sedientas. Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano, la copla se vuelve espiga en la oración de mi mano. Cada paso hacia el futuro nos va alejando del niño, son huellas y decisiones sobre nostalgia y olvido. Aleluya, chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. Quien escribe los destinos entre el nacer y la muerte, a dónde va la conciencia que ha transitado su suerte. Se levantan y regresan de nuevo tus armonías, para que los soñadores no olviden las utopías. De la serenata, llévame hasta su ventana, quiero entregarle mi sueño, tal vez no pueda mañana. Aleluya, chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría.
soy de este pago lindo que le llaman el foliar, dichoso de aquel que nace y muere en ese lugar. Allí nació Eusebio More, que al violín lo hacía hablar, dueño de la chacarera con que yo aprendí a silbar. Del viejito Xingu, allí yache curador, y también de Blas Noriega, el famoso rapeador. Chacarera, chacarera, rumba chico del foliar, la cinta que se me escucho dolido de mi cantar. Callejones polvorientos llenos de luna o de sol, con tus recuerdos se pone chaupi chaupi el corazón. Me voy en sueño cantando camino de media flor, de la represa yo busco reflejo de un viejo amor. Tamaño que me vengan a tocar, esa orquita milagrera, chacarera del lugar. Chacarera, chacarera, rumba chico del foliar, la cita que se me escuchó dolido de mi cantar. Hoy les voy a contar un poco mi... Apenas de madrugada comienza el monte a vivir, con coro de chalchaleros de Guiñiz y Quetubí. Van despertando los molles, algarrobos sin listón, quiscaloros y saquellos regalan su hermosa flor. Traveseando anda el tutu por esas siestas ardidas, castigada por los soles duerme mi tierra querida. Para el monte santiagueño le llega sin tradición, le llega esta chacarera cantada de corazón. Con aromas de poleo se anuncia el atardecer, es hora que el alma mula siempre suele aparecer. Grita la pampa lechuza en el vinal o el cardón, útilas y queñalitas le dicen su adiós al sol. En la noche la vida la de lejos parece un ay, cruza el camino el yanarca, grita el caco y su turay. Para el monte santiagueño leyendas y tradición, le llega esta chacarera cantada de corazón.
riqueza de los abuelos que atesoramos la chacarera. Hasta el diablo se enamora cuando lo embruja la chacarera. Por eso en noches sin luna lloran los diablos la chacarera. Se fue de la Salamanca sembrando amores la chacarera. Responso cuando... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha. Es realmente un placer para nosotros estar en esta segunda edición del Encuentro Provincial de Folclore. Ya estuvimos el año pasado en esta segunda edición. La verdad que ha sido un placer que nos vuelvan a convocar. Muy buenas noches, Matías. Buenas noches, Lore. Un placer de nuevo encontrarnos acá. Así es, para disfrutar increíbles 2 jornadas, con muchísimos ballet, con unos shows realmente impresionantes que los van a dejar con la boca abierta porque son de primerísima calidad, como ya estamos acostumbrados en la ciudad de Río Gallegos. Vamos a agradecer a toda la gente de ornamentaciones, festejos, sonido, iluminación, que están siempre al pie del cañón y nos ponen los micrófonos a punto para que nos salgan las voces maravillosas. Exactamente, y hoy no solo tenemos talento, no solo tenemos danza de la localidad de Río Gallegos, tenemos, por supuesto, y quiero saber si hay hinchada en el Gimnasio Juan Bautista Rocha, hay gente de Gobernador Gregores por acá, hay gente de San Julián, de los antiguos. Así es, de Comandante Luis Piedrabuena, todos ellos nos están acompañando. Llegaron también de Río Turbio, bienvenido el Turbio. Qué lindo, toda esta gente que nos está acompañando, no solo a nivel provincial, estamos hablando que tenemos gente que ha venido a nivel nacional. Vino gente de San Juan, vino gente de Córdoba. Bueno, tenemos un poco de todos lados para pasarla realmente bien. Como decíamos, 2 noches a pleno. Mañana vamos a estar nuevamente. Mati, ¿quiénes nos van a acompañar esta noche? Algunos. Tenemos algunos números acá, como para nombrarte así un par, ¿no? De acá de la ciudad de Río Gallegos tenemos al Ballet Municipal Nuevo Molle, taller de producción y composición. Tenemos también a la presencia de APADI, Juventud Prolongada, la Escuela Provincial de Danzas, Ballet Juvenil, Remolino de Viento, Ballet La Querencia. Tantos, hay demasiados, ¿no? Amacay también. Hay un montón, está Macay, la Escuela de Malambo Santos Vega, Vientos de Misur, Quimén Nahuen, El Coirón, Sergio Colo Salazar y Gabriela Rivero, Galope Sureño, Ruca Painé, Mujer Tierra, Escuela de Danzas Municipal Pilmaiquén. Y por supuesto, el cierre. Con eso tenemos hasta mañana y mucho más. Mati, vamos a hacer la presentación del primer ballet que se va a subir arriba de este escenario. Atenti todos, porque son impresionantes, como decimos. Es un ballet que representa al municipio hace 30 años. Jóvenes y adultos, apasionados por la danza, con sus integrantes. El objetivo que prima en este taller es el aprendizaje de la disciplina, el cuidado del cuerpo, la mente, un trabajo en equipo y la convivencia con sus pares y el desarrollo de la creatividad. Así es, Lore. Responsabilidad, entrega, compromiso, seguridad son algunas de las bases y objetivos que se espera lograr de ellos, ¿no? Obviamente, de nuestros alumnos de la municipalidad. Las clases, ¿dónde se dictan? En el Centro Cultural Orqueque, en calle Las Heras, esquina Costa Rica, en el horario de 18 horas a 22, de acá, de la localidad de Río Gallegos. Así es, eso por si alguno se quiere inscribir también, porque las inscripciones están abiertas todo el año, o sea, hay cupos, son bienvenidos. Con ustedes vamos a presentar a este primer ballet sobre escenario. Fuerte el aplauso para recibir el Nuevo Molle. Una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme.
aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Si me caso con la rica, me dirán interesado. Si me caso con la pobre, seré un triste enamorado. Ay, ¿cuándo será ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama? Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Amor, un amor me desespera, dolor se ensaña en mí. ¿Qué hacer solo con mis amarguras? Allí estaba toda la gente del Nuevo Molle. Ese aplauso es para ellos. Los aplaudimos así, de esta manera. Son realmente histriónicos. Ellas trabajan durante todo el año para poder demostrar en cada festival, en cada escenario que se presentan, lo que mejor saben hacer, que es, obviamente, bailar. Bien, vamos a invitar al Ballet Nuevo Molle, que recién estaba pisando este escenario, que suban nuevamente para recibir un presente que tenemos por acá, un costadito. Un presente y un diploma de manos del director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani. Así es, el señor director
Municipal de Gestión Cultural va a hacer entrega de este presente y certificado al Ballet Municipal Nuevo Molle, que ya está subiendo y nos vuelve a acompañar. Y renovamos este aplauso para ellos que han roto el hielo sobre este escenario en esta segunda edición de este encuentro provincial de danzas folclóricas. Así es, y nos ponemos para la foto, así que de la foto a través de prensa y difusión de la municipalidad y también de diferentes familiares que nos vienen a acompañar esta noche. Ahí se van acomodando. Una maravillosa postal. Saquen fotos y este aplauso es para ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Maximiliano Pisani. Y continuamos. Vamos a prepararnos para recibir nuestro próximo número aquí en esta segunda edición, en este encuentro provincial de danzas folclóricas. Ya está todo listo para recibirlos y te voy contando más o menos de qué se trata. A cargo de la directora Micaela Gallardo. A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos súper bien. Perfecto. Romance de la Luna Tucumana. Así es. Exactamente. Se viene una zambita. La siguiente puesta en escena se llevó a cabo a partir del deseo de los estudiantes de aprender un poco más de la estilización folclórica de las danzas populares argentinas. Tomando como base sus conocimientos previos y sumando nuevos recursos al momento de componer una dramaturgia corporal en movimiento. Se presentan con ustedes el taller de producción y composición coreográfica de Micaela Gallardo. Este es el aplauso para ellos. Bienvenidos. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas,
y su ademán de saudade. Se emponchan de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos con sus escoltas de azaré. Y caminan los caminos con sus escoltas de azaré. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles. Allí nos acompañaba el ballet de Micaela Gallardo. Les vamos a pedir nuevamente que suban el escenario para poder no solo sacarse la foto, sino también vamos a hacer entrega, como siempre lo hacemos, de un presente elaborado por la Escuela del Taller Municipal de Cerámica y también, por supuesto, un certificado de participación. Entrega en esta oportunidad a este gran ballet la señora Lourdes Alvarado, quien es la jefa de división del Museo de los Pioneros. Allí están las fotos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer poder verlos actuar en esta segunda edición de este Festival Folclórico Provincial que realiza la Municipalidad de Río Gallegos hasta ahora a través del Centro Cultural Orqueque. Próximo sobre este escenario, el ballet folclórico que nos va a acompañar es una asociación pro ayuda al discapacitado. Nace en el año 2021 a cargo de la profesora de danzas Liliana Zurutuza. Sin ser maestra especial, logra con mucho amor y dedicación subir a los escenarios a un grupo de 8 jóvenes con discapacidad. Continúa el proyecto otra maestra, Gisela Zacaría. Participan en distintos festivales, como es el Festival Infantil de Gobernador Gregores, San Julián Pico Truncado, 28 de noviembre. Así es, también en los antiguos, Puerto Santa Cruz, como así también en Fiestas Patrias. Participan en distintos establecimientos educativos. Viajaron como invitados especiales a Trelew y fuera de nuestra provincia, capacitando del Festival Teletón
Magallánico, en Punta Arenas, exactamente. Han sido parte de nuestro ballet los profesores Yanina Abello, Fernando Maciel, Lucas Rodríguez y Yamila Borges. Sube al escenario, con este aplauso los recibimos al ballet Apadi. Parece que Tchaikovsky había sabido ser santiagueño. ¿Sí? Sí, escucha. Qué lindo gatito. Adentro. Por su mamá, o por Maylin, por su mamá, o por Maylin. Muchos gatos de allá, de esos que son de violín. San Mateo. Al otro lado. Por su mamá, o por Maylin. A este gatito lo he encontrado en la Sinfónica del Colón. Le dije así, vamos ya a Santiago. Se acaba. Yo te haré retrozar con los gatitos de allá. Que venga la segunda. Adentro. Para silbar o cajonear, para silbar o cajonear. Cualquier tono es igual, sol, la, si, do, re, mi, fa. Para silbar o cajonear, este gatito de sol y sol recopilado en el Colón está criollado en Maylin y hasta en su mamá. Como lo hacen sonar los violinistas de allá. ¡Esa chicharra cantora!
Allí teníamos a este fantástico ballet de Apadi. Y por supuesto, vamos a aplaudirlos nuevamente. Estuvieron fantásticos. Impresionante. Felicitaciones. Muy emocionante la interpretación que nos ha brindado. Y les vamos a pedir que se queden un poquitito sobre el escenario, no se me vayan, porque obviamente que hay entrega de certificado y diplomas. Le vamos a pedir a la profe también del ballet que se acerque. Muchas gracias. Bien. Entrega entonces. Entrega a quien es jefe de división del Taller de Cerámica Municipal y estuvo realizando junto a todo el equipo del Taller de Cerámica, que son increíbles, son maestros ceramistas, estos fantásticos presentes. Estamos hablando de la señora Analía Navarro. Así es, hace entrega la jefa del Taller Municipal de Cerámica, Analía Navarro, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Vamos a darle unos segundos. Ustedes bajen tranquilos. Así es, que se escuche el aplauso, Río Gallegos. Esto es danza, esto es arte. Y mientras les vamos contando que allá de aquel lado, allá estoy señalando a mi lado izquierdo, a mi lado izquierdo del gimnasio Juan Bautista Rocha están apostados diferentes stands que les pueden ofrecer unas comidas que están tremendas. Hay chori. Hay chori. Qué rico. Hay chori y... Hay empanadas. Hay empanadas, estoy mirando de acá, me voy a tirar de cabeza. Juguito, ese juguito que se te enfría el cerebro, pero que está buenísimo. Olvídate, bueno, me encanta. Olvídate. Hay juguito, hay también... bueno, me encantan las cosas dulces. Sí. Hay una cascada de chocolate. Yo no soy muy fanático de las cosas dulces. Yo sí, por Dios. Pero esa cascada de chocolate se ve muy imponente. Cascada de chocolate, pochoclos y juguito. ¿Qué más querés? Un montón. Aparte creo que, si no me equivoco, por allá me van a corregir, hay Fernet también, ¿no? Bien, hay Fernet, allá me dicen los chicos. Entonces tenemos chori, empanada, fernet, gaseosa, pochoclo, cascada de chocolate y juguito. Tenemos de todo. Más folclore que eso no sé qué estaríamos pidiendo. Continuamos en la presentación de estos ballets maravillosos, formada el 28 de marzo de 2022. El ballet provincial, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, realizó distintas presentaciones. Así es, Lore, como por ejemplo Encuentro Internacional de Danzas en el año 2022, la Velada Patriótica del 25 de mayo, la Feria del Libro, aniversario de Loas, Peña Municipal, La Pulpería, que la verdad la Peña también vamos a tener una próxima edición dentro de poco, de la Peña La Pulpería. También estuvieron realizando y formando parte de Peña Héroes de Malvinas, el primer encuentro, exactamente, formaron parte de la primera edición de este encuentro provincial de danzas. Así es. Festival Abuelazo en Cosquín en el año 2022. Participaron también en los escenarios del aniversario 137 de la ciudad de Río Gallegos y funciones en el Teatro Municipal Héctor Marinero. Así es, y estamos hablando de este increíble ballet a cargo de la directora Marcela Rivero. Ellos son Juventud Prolongada. Vamos por allá. Carnaval, yo digo aquí lo que de ti me alegra y me desola. Tu corazón de albahaca trajinada, tu harina eterna y pura, tu boca y tu resuello. Más allá de tu risa, más allá de tu voz, entre viejas que duermen cabeceando tu júbilo, allí te encuentro, solo, revolcándote, llenándote de música. Yo canto lo que viene desbordado en canciones por tu boca, mientras la chicha pecha machada por los ojos como una arena líquida y grasosa. Porque yo soy aquel que vaga con tu olvido, ese que va perdido de alegría. Yo soy el que te goza largo,
Yo soy el que te traga, el que te bebe de una bocanada. Yo soy el que te llora, el que sobre tu vino se duerme triste y crece. Ese que se vuelve árbol y se llena de savia y alegría para morir cantando en tus bagualas. Por fin llegaste, carnaval lleno de flores. Por fin llegaste, carnaval lleno de flores. Echando talco y tintura lleno de amores. Hay carnaval lleno de amor. ¡Vamos, comparsa! Se escuchan las comadres, se escuchan los compadres, cantando, bailando, bailando, tomando, gritando. Rompe corazón, rompe, rompe corazones, rompe corazón, rompe, rompe corazón. Venga, comadre, a bailar. No quiero ir, Venga, comadre, a bailar, le digo. no quiero ir. Entonces, castigue, castíguela, castigue, castíguela. No se me enoje, comadre, solo es una broma de amor. No te me enojes, no te me enojes, no te me enojes, no, no te calfures, no te calfures, es una broma de amor. No te me enojes, no te me enojes, no te me enojes, no, no te calfures, no te calfures, es una broma de amor. ¡Se viene ese carnavalito! Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, huaqueña para bailar. El charango y bombo, carnavalito para cantar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, huaqueña para bailar. El charango y bombo, carnavalito para cantar. Quebradeño, huaqueñito, quebradeño, huaqueñito. Fiesta de la quebrada, huaqueña para bailar. El charango y bombo, carnavalito para cantar. A ver, yaqueños, vamos a cantar. A ver, yaqueños, vamos a bailar. Antes que amanezca por esta región, porque yo mañana paso a Villazón. Me voy a Bolivia y luego iré al Perú. Me alejo pensando en la Cruz del Sur. La ira, ira, la ira, la, porque yo mañana paso a Villazón. Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad. Con sus patitas de lana este ritmo quiere bailar. Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar. Con este
ritmo que mueve bien alegre del carnaval. Ya no quiere ser un Poncho la llama y quiere mover el cuerpo y el alma. Le viene a traer un ritmo que sana las penas del corazón. El pasito de la llama es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, saltando, y al otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila. El pasito de la llama es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, saltando, y al otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila. Si vuelvo otra vez a mi viejo Huancar, las quenas y los bombos desearán vernos bailar. ¿Por qué no estará tu cariño de ayer? Y en las blancas arenas habrá muerto otro querer. Yo soy donde quiera que voy. Abrázame yo le canto, yo recuerdo mi sonar. Abrázame yo le canto, yo recuerdo mi sonar. Cierren la puerta, échenle llave, que de esta casa nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que de esta casa nadie se va. Arriba, arriba y abajo, abajo, al centro, ¡salud! Y luego adentro. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Ayes de un yarabí, entre charangos he de olvidar. El que de hondo sentir, poco recuerdo Rosita Pochi, toda la semana baila conmigo toda la noche hasta que llegue otro carnaval. Yo quiero bailar bien con cocorio, cochicha y albahaca toda la noche hasta que llegue otro carnaval.
Hola. Allí teníamos a este ballet maravilloso a cargo de la profesora y directora Marcela Rivero, Juventud Prolongada. ¡Qué bien que lo hicieron! Ay, por Dios, yo creo que no aguantaría tanto. Son realmente magníficos. Me quedé impactada porque bailan y no se cansan. Lo hicieron muy bien, siguen muy bien el ritmo. La profe Marcela Rivero es realmente genial. Porque bueno, no solo tiene este ballet, también tiene otro ballet más. Lo que ellos lograron y realizaron el año pasado en Córdoba, que les costó mucho viajar, fue increíble porque también vinieron súper premiados de Córdoba en el Cosquín. Así que vamos a aplaudirlos nuevamente. Así es, Río Gallegos, esta es la ovación. Esta es la devolución a tanta entrega sobre este escenario. Pero no termina acá, porque ahora vamos a invitar a continuación a la señora jefa de división del Centro Cultural Raballo, Doris Lemos. Va a ser entrega del certificado y, por supuesto, también de la plaqueta, el presente. Si está todo listo, invitamos a Doris. Allí está, preparen las cámaras, preparen el rollo. El rollo no, es muy anticuado. Cámara de rollo. El aplauso bien fuerte para Juventud Prolongada. Gracias, Marcela, gracias a todo el elenco. Y continuamos. Así es, continuamos. Vamos a darles unos minutitos para que culminen de bajar tranquilos. Yo siempre digo tranquilos porque tenemos una escalerita aquí. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos a que ellos puedan bajar tranquilos y se acomoden. Esto sigue, ¿eh? Tenemos muchísimos ballets. Esto sigue hasta no sé qué hora. Estuve mirando la grilla. Es larga, ¿eh? Es larga para que ustedes lo puedan disfrutar a pleno, para que no se queden con las ganas de toda la danza y de todo el folclore. Acá estoy, no me fui. Lo que pasa es que estoy... Me amenaza con irse. Es la hora. No, ¿cómo me voy a ir con tanto talento? Ay, gracias. Esa es la verdad. Así es. ¿La pasamos bien? ¿La están pasando lindo? ¿Sí? ¿Les gusta el folclore que estamos viendo? No me contesta la tribuna. No. Tengo poco poder de convocatoria. A ver, ¿la tribuna está acá? Bien, ese es el primer paso. Claro, pensamos que se habían quedado dormidos, nadie me contestaba. Segunda pregunta, ¿la están pasando bien? Bueno, usted... Había que gritar un poco más. Que a vos sí te escuchan, yo necesito una voz como más potente para que me den un poco de bolilla. ¡Qué bárbaro! Bueno, les recordamos que pueden comer lo que quieran, tomar lo que quieran. Hay muchos puestos, hay muchos stands. Hay empanadas, chori, ferné, gaseosas, juguitos, pochoclos para los chicos. Hay cosas ricas, cosas dulces. Todo en el lado izquierdo del Gimnasio Juan Bautista Rocha. Se viene el próximo ballet aquí en este maravilloso escenario. Y ¿a quién presentamos, Mati? Y tenemos de todo en realidad, porque les voy a contar mientras acá la gente que nos está ayudando y nos está acompañando detrás del escenario nos pone en condiciones, sí, el escenario. Sí, ahí me están avisando acá en la cucaracha. ¿Cuánta tecnología que tenemos? ¿Viste? Es una cucaracha... Mejor que un canal de televisión. Una cucaracha tácita. Por la cucaracha, me dice. Bueno. Por soñar no cuesta nada, Mati. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca de tener una cucaracha cada locutor. No estaría mal, ¿eh? Está todo fríamente en la calculado. imaginación, exactamente. Se viene... ¿Qué se viene? Tengo un matete acá. Me estoy agachando porque no le veo bien. No, está bien. Antes de presentar al próximo número que viene, te voy a contar que también está acompañándonos y se está preparando para subir Remolinos del Viento, Ballet La Querencia, Amacay, Escuela de Malambo Santos Vega, Vientos de Misur, Quimén Nahuen. A ver qué pasó con Vientos de Misur ahí. Vientos de Misur. Mirá, estaría muy bien que a medida que los va nombrando Mati, cada uno tiene su hinchada. Me imagino que se trajeron hinchadas, se trajeron a los padres, la madre, el tío, todos. Bueno, cada vez que nombremos a uno, la hinchada a pleno, a full, gritos, todo.
coreografía, todo junto, chicos. La hinchada más fuerte gana, me dicen acá. No sé qué. Podemos pero hacerles ganar algo, la hinchada más puede fuerte. ser, ¿Por qué no? A ver, entonces, por ejemplo, Amacaik no está. Acá al costado hay un poco, mirá. Bien, bien, bien. A ver. Más o menos. Vamos de vuelta a Macay un poco más fuerte, chicos. A Macay. Ah, sí Ahí está, ahí me estaba. gustó más. Bien. ¿Quién a más? ver. Ballet La Querencia. Allá arriba. Ah, guarda, esto está interesante. A ver. Estos son poderosos. Yo los vi en varias oportunidades. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Escuela de Malambo Santos Vega. Mirá. Muy bien. Primera fila. Muy bien, Bueno, va bastante pareja la votación, les digo, Sí. con los gritos, Sí. Tenemos también, por ejemplo, Quimen Nahuen. Quimén Nahuen se vino con todo, Sí, con sí, todo. Nos acompaña también gente de El Coirón. Ellos todavía no. A ver. Allá. Sí, están. El ¿Llegaron? Coirón. ¿Sí? Allá están. Que se escuche, que se escuche. El Coirón. Muy bien. Muy bien. Y ahí va, Bueno, A vamos ver. a nombrar a Ruca Painé. ¿Está Ruca Painé? ¿No? ¿Todavía no llegaron? ¿No vino nadie de Ruca Painé? Bueno, no va a ganar el sorteo. No. Otro. A ver, de los antiguos. ¿Hay alguien? ¿Golpe sureño? Allá arriba está la Allá. gente de Los Antiguos. Bien, bien. Qué hermosa localidad la de Los Antiguos. El que no la conozca se lo recomendamos porque es realmente bellísima. Así es. A ver, por ejemplo, de la localidad de Río Turbio, Escuela de Danza Municipal Pilmaiquén. No está. Estaba la gente de Río Turbio hoy cuando comenzamos. Sí. ¿Y se eso fueron es a verdad. comer? Se fueron. Bueno, pero está la gente de Río Turbio también. Bien. Vamos a ver si hay más localidades. Sí, hay más localidades que nos están visitando. La gente de Gobernador Gregores. Allá están. Perón. Allá está Gregores. Exactamente. Lindo viajazo se hicieron, para llegar a Gallegos. Bien, bien, bien. Me gusta esa hinchada, me gusta esa energía acá en esta segunda edición, en este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. Y te voy a contar más o menos. Bien, estamos bien. ¿Te cuento? Sí, por favor. Les cuento también. Dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, con su edificio inaugurado el 15 de octubre de 1997, hoy cuenta con una matrícula de más de 1000 alumnos. Atención ahí, 1000 alumnos, desde los 5 años de edad en adelante. Hasta adulto mayor también, por supuesto. Y sus talleres están abiertos a toda la comunidad de manera gratuita. Ellos son las danzas clásicas, danzas folclóricas, malambo norteño y sureño, danza contemporánea, danza jazz, tango de salón y escenario, acrobacia aérea, guitarra y bombo. Así es, exactamente. Con la compañía de los docentes Ana Belén Lamas y Fernando Valle, a cargo de la directora, profesora Corina Viacaba. Bienvenido al escenario, Escuela Provincial de Danzas. Vamos. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo
que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Como fusil entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a caro cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida. ¡Abran el cartel! ¡Bueno, vamos! Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. No sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Tristeza que vienes para quedarte. Tristeza, nadie te llamó. Tristeza que vienes para quedarte. Tristeza, nadie te llamó. Tristeza que vienes para quedarte. Tristeza, nadie te llamó. Tristeza, madre del niño con hambre, no tengo cama para darte. Tristeza, puedo apagarte en un vaso lleno de vino. Si
y de pronto cedes sin darte cuenta. Te cierro la puerta de mi corazón y date la media vuelta. Tristeza, no quiero morir de dolor. Y date la media vuelta. Tristeza, no quiero morir de dolor. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Me recuerdo con mi hija y pienso como que está ahí conmigo, y realmente no es un dolor muy grande porque la tengo ella conmigo, porque a pesar de todo lo que han hecho, como los han condenado y masacrado, no se han ido. Nuestros hijos están y van a estar siempre con nosotros. Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pájaros no sabe cantar, en los aleros de la mente con las chillas, pero a la vez. Bueno, le vamos a pedir a todo el elenco, a todo el staff de la Escuela Provincial de Danzas que por favor se acerquen nuevamente al escenario. Son un montón. Estuvieron realmente fantásticos. Se les va a hacer entrega del diploma de participación y el presente. Exactamente. Vamos a pedirle a la profesora de ballet Nuevo Molle del Centro Cultural Orqueque, la profesora Cintia Chantre. Y una de las organizadoras del evento también. Exactamente, en conjunto, como parte del equipo del Centro Cultural Orqueque. Y yo estoy como medio al medio, ¿no? Entrega a la directora
Corina Viacaba. Color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene colores. Muchísimas gracias. Continuamos con este escenario y ya están preparadísimos para subir aquí y seguir disfrutando de esta gran noche que estamos viviendo junto a la Dirección de Gestión Cultural y toda la Municipalidad de Río Gallegos, a los vecinos, a los amigos que nos han venido a acompañar y también, por supuesto, a los barrios aledaños a este gimnasio que siempre decimos es el corazón de alguna manera de la ciudad. El Juan Bautista Rocha tiene muchísima historia, muchísima trayectoria y se destaca por eso, por los festivales y no solo por los festivales, sino también por todos los torneos, las competencias, porque de alguna manera une al vecino. Por eso siempre decimos eso, de que el Juan Bautista Rocha tiene mucho corazón y para nosotros es un orgullo que se puedan realizar este tipo de actividades aquí. Con Así es, ustedes y próximos a subirse al escenario, actualmente estudiante del profesorado de teatro en el IPSA, Instituto Superior de Arte, recibida de la Universidad Nacional de Arte en Capital Federal el 27 de febrero del año 2012, representante en solista vocal femenina, sede Precosquín Perito Moreno en los años 2009 y 2017, representante en rubros conjunto de malambo femenino, junto a las Redomonas en el Precosquín, certamen para nuevos valores, siendo las primeras mujeres santacruceñas participando en el rubro mixto. Esto sucedió en el año 2020. Una maravilla. ¿Y tiene público? Yo pregunto, ¿está por ahí la hinchada? Ya con lo que estuvimos adelantando. Perfecto. Representante también del conjunto de baile folclórico para el certamen de Nuevos Valores Precosquín en el año 2020. Jurado de la sede Precosquín Tierra del Fuego en el año 2022. Este ballet actualmente funciona como grupo de formación creativo en el estudio de danzas Elisian, ubicado en Perito Moreno 186, funcionando los días sábados y domingos de 14 a 17 horas. Comprende a las edades entre 14 y 22 años, abarcando un enfoque multidisciplinar artístico, fusionando estilos y géneros de la danza en su completa totalidad durante 7 años de creación, y han hecho y lograron su paso por este espacio más de 200 bailarines en todas sus edades, representando a la provincia en festivales y certámenes locales, provinciales y nacionales. Así es, obteniendo premios y grandes experiencias en constante capacitación y recreación. Se mantiene vigente a lo largo de estos años con una ola creativa imparable que equilibra la creatividad con la emoción, la diferencia con la disciplina, la pasión con la razón. En esta oportunidad, este ballet va más allá de la mente. El proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir. A cargo de la directora, licenciada en folclore, Micaela Gallardo, docente, coreógrafa, cantora y bailarina, con ustedes el aplauso y la bienvenida a Ballet La Querencia.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso. Me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen. Aplaudimos bien fuerte. Impresionante lo de la querencia. Yo me quedé, pero estupefacta. ¡Qué cuadro increíble, chicos! ¡Felicitaciones! Son maravillosos, realmente. Micaela Gallardo, palabras mayores. Fuerte el aplauso para ellos nuevamente, por favor.
Una de las piezas musicales que La acompaña... exigencia que tienen sobre escenario es increíble, chicos. Felicitaciones, muy bien logrado. Van a recibir, obviamente, el certificado de participación, Por supuesto. el presente. Lo hacen muy bien, son todos muy chicos, muy jóvenes. Si bailan así a esta edad, les queda un largo camino, un camino hermoso, obviamente. Aparte a mí me llamó la atención, me encantó una de las frases de una de las piezas musicales que compartieron, que es del autor Jorge Drexler, que se llama Movimiento, y dice: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje, vamos como polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. La verdad que es fantástico verlos a ellos ejecutar eso, y por eso también vamos a hacer entrega de este maravilloso presente y certificado a cargo de la jefa del Centro Cultural Orqueque. Sí, vamos a pedirle a la señora Natalia Casac que suba a hacer entrega. Vamos a prepararnos para esta la foto, para la foto, chicos. Cuánto talento, ¿no? Impresionante. Aparte, bueno, vamos a contarle a la gente que está allí viéndonos, que está sentada aquí en la tribuna, que está sentada aquí abajo, que el nivel que manejan para controlar los nervios estos ballet aquí abajo mientras se cambian, porque hay mucho cambio de vestuario. O sea, no es que suben al escenario y bueno, listo, con esto bailo. Tienen mucho cambio de vestuario y la verdad que tienen nervios de acero porque van palo a palo. Es realmente hermoso verlos y disfrutarlos así en vivo. Así que felicitaciones. Tengo acá un pedido no menos importante. Quiero pedir una ovación bien fuerte. A ver. Exactamente, Marcel Conilio viaja a Nueva York en 30 días. Acá nomás se va el tipo. El aplauso bien fuerte para él también. Gracias, Marcel. Gracias a todos. Y gracias al público también, particularmente también a los que nos miran a través de sus casas, ¿sí? Porque esto se está transmitiendo a través de todas las plataformas digitales oficiales de la Municipalidad de Claro, Río porque Gallegos. estamos saliendo en vivo a través de diferentes plataformas. Exactamente, gracias a la Dirección General de Informática también, al director general Mario Belucci y a todo su equipo que está garantizando el streaming y está compartiendo con toda la ciudad, la provincia, el país y el mundo también, porque el streaming la verdad que es una ventana abierta al mundo. Así es, así que también nos pueden ver a través de Facebook o a través de YouTube, Municipalidad de Río Gallegos. Como decía Matías, a través de la Dirección de Informática, que es la gente que nos acompaña absolutamente en todos los eventos municipales y se quedan, en realidad todos, no importa si es mañana, tarde o noche, ellos siempre están y tienen la posibilidad. El que no puede acercarse al lugar por diferentes motivos, sí nos puede ver a través de la plataforma y disfrutar de estos espectáculos que realmente valen la pena. Así es, gracias Lore. Continuamos. Así es, se viene el próximo número sobre este escenario. Es una escuela de danzas que se creó en el año 2015, dirigida por los profesores Perichón Juan Domingo y Herrera Natalia. Está conformada por alumnos infantiles, juveniles y adultos. Exactamente, a lo largo de estos 8 años han participado en diferentes encuentros de danzas y festivales competitivos dentro y fuera de la provincia. Hoy vienen con el grupo de adultos y bailarán un cuadro norteño, Remedio Atamisqueño, Gato y Arunguita. Ellos son Alberto, Pablo, Cristian, Juan, Silvina, Mariana, Kiara y Julia. Ellos son, con ustedes, Remolino de Viento. Sí, señor. A ver, sabiendo que
enferma estabas, para curarte he venido. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. Hacia qué lado te vueltas, en que te duele mi vida. La 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 y la 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 y la y la la. Haceme tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías herido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. La 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 y la 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 y la y la la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Segunda y con palmitas. Pensando que no tendría remedio te lo he traído. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. Seguro esa mujer bruja, yo también te embrujaría. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. Haceme tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. La 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 y la 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 y la y la la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Bailando en el festival como santiagueño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atájate que voy mi amor, con ganas de burlasear, que en el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar y la fiesta se agranda más con cohetes y palmas. Bailando este gato estoy como santiagueño. Ahí va la otra. Una niña del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo. Todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machado, que su concha se revolear. Si toma hasta el aclarar, y no va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre. Levantemos por Varedales, zapateando hasta terminar. Las dos rosas sigan igual, floreando su zarandear. Bailando este gato estoy como santiagueño.
Renovamos el aplauso, Río Gallegos. Allí los teníamos junto a nosotros, a Remolino de Viento. Increíble. Y por supuesto que les vamos a pedir a todo el ballet que se suba nuevamente al escenario para poder sacarse la foto, para que los familiares puedan retratarlos. Bueno, vamos a pedirles una vez más a Remolinos de Viento, que nos acompañó recién, si se puede acercar al escenario. Así es, les pedimos que suban nuevamente. Y quien va a entregar el presente y el certificado de participación, una persona muy especial que ha llegado a la ciudad de Río Gallegos porque mañana va a estar dictando una clínica taller de malambo. Él llega directo desde la provincia de San Juan. Estamos hablando del malambista, campeón nacional de malambo, el señor Sergio Colo Salazar. Nada más y nada menos. Que se escuche, Río Gallegos, ese aplauso. Allí están sacando las fotos. Vamos a esperar un cachitito, así se acomodan. Sí, acomódense tranquilos. Allí estamos. Muchísimas gracias, un placer nuevamente haberlos tenido junto a nosotros en este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. Y se vienen próximos, ya preparadísimos a este escenario. Creada el 17 de diciembre de 1999 por Marcelo Álvarez, que es su director. A lo largo de estos 24 años se ha dedicado a la formación de bailarines y futuros profesores de danzas folclóricas y tango, bajo la supervisión del Conservatorio Fracassi de Capital Federal. En la actualidad, esta escuela cuenta con alumnos divididos en los niveles de iniciación, infantil, juvenil, mayor, adultos, quienes concurren a sus clases diarias dirigidos por los diferentes profesores dedicados a la enseñanza de la danza folclórica tradicional, danza folclórica estilizada, malambo, tango, danza clásica y ritmos. Su nombre significa con fuego y vida, representando con esto la garra, pasión y destreza que cada bailarín deja sobre el escenario, así como la llama que se transmite de generación en generación. En el transcurso de sus años, esta escuela ha recorrido no solo escenarios de la localidad de Río Gallegos, de nuestra provincia, sino también en distintas partes del país, siempre recibiendo el caluroso aplauso y el respeto del público, como esta vez, como este aplauso para darle la bienvenida. Bajo la dirección de Marcelo Álvarez y los profesores Pamela Benítez y Agustín Herrera, ellos son... Amacaic. Sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vaya a andar ondeando. Ay, no más ya me ordenaba, prepara el catre muchacho, y de bajito el alero, tírate a siestear un rato. Bajo el sopor de la siesta todo el silencio quedaba, y con
los changos pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez llorada. Quisiera mamá me mande que yo pica tres siestear. Sentadito a orilla del río, bien tranquilito, bien tranquilito. Miraba correr el agua muy despacito, muy despacito. Y corría, 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 como mi pensamiento lejos. Pregunto al río, ¿dónde estarás, vida mía? Tus amores, tus besos tenía, ahora ya no me queda nada. Mi canto triste retumba sobre del agua. Y corría, 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 el agua mojando la arena. Moja mi agüita, que están ardiendo mis penas. Se nubla el cielo, viene la lluvia, alzan sus brazos los montes resecos. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Muere la vida del caminante, rastros y huellas perdidos, lamentos. ¿Dónde te encuentro, samba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. ¿Dónde te encuentro, samba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros.
pasa que no suena?
Fuerte nuevamente el aplauso para Amacay. Les pedimos que por favor se acerquen al escenario. Hacemos entrega, como lo hicimos con los demás, del certificado de participación y el presente realizado por el Taller de Cerámica Municipal. Y quien va a entregar en esta oportunidad también viene de muy lejos, de aquí, de la República Argentina, zona norte, recién llegado de Córdoba. Estuvo en Cosquín y la rompió. Fue impresionante. Estamos hablando del cantor Emilio Cervini. Que se escuche Río Gallegos ese aplauso. ¿Salen todos en la foto? ¿Sí? Nos corremos, Mati, un poquito para acá. Ahí estamos. Ahí están sacando la fotito para todos. Muchísimas gracias. El muy aplauso amables. bien fuerte, Río Gallegos. A continuación, sobre el escenario, la Escuela de Malambo. Hace 6 años que trabaja sobre la figura del gaucho argentino, brindando a nuestros alumnos sentido de pertenencia hacia nuestras raíces y un fortalecimiento cultural profundo con mucho afecto y responsabilidad de identidad. En la misma se inculca la disciplina sobre el trabajo diario, el sacrificio por un objetivo claro, en el cual a medida que se va transitando el camino de formación, destacamos valores fundamentales como la humildad, el compañerismo, actores imprescindibles para la formación de grandes promesas de nuestra amada Santa Cruz, es decir, nuestro futuro. Exactamente, bajo la dirección de Matías Aravena y Franco Barría, de la localidad de Río Gallegos, presentamos sobre este escenario a la Escuela de Malambo Santos Vega.
Renueva el aplauso, Río Gallegos. Escuela de Malambo Santos Vega. Así es. Vamos a pedirles que se acerquen al escenario y vamos a hacer entrega del certificado y el presente para ellos que lo han hecho estupendamente. Va a entregar en esta oportunidad quien es jefe de sonido e iluminación, ornamentaciones y festejos, el señor Matías Miño. Correctamente, vamos a pedirle a Matías, jefe del Departamento de Audio e Iluminación, dependiente de la Dirección de Ornamentaciones y Festejos de la Municipalidad de Río Gallegos, a que haga entrega de este presente y certificado. Y ahora sí, la foto. Gracias a Matías Aravena también. Impecable, como siempre, los chicos. Gracias por compartir con nosotros el talento y devolvernos nuevamente a nuestras raíces, como lo es el malambo. Próximos sobre este escenario. Ahí está, qué hinchada que tienen, ¿eh? Me mata la hinchada, me mata cómo está acá colmado el predio, lo que sería la cancha, ¿no? Sí, porque yo no sé si se ve a través de las redes, bueno, los que no pudieron venir, pero aquí sentados en el piso hay muchísima gente coreando y vitoreando, por supuesto, a los que se suben aquí al escenario. Así que muchísimas gracias. Bien, a continuación, la Academia de Danzas que se presenta en este escenario fue creada un 24 de agosto del año 2021 por un grupo de 6 chicos jóvenes con la intención de fortalecer y difundir nuestra cultura a través del arte de la danza. Hoy, a 1 año y 7 meses de esa formación, cuentan con más de 80 bailarines en 4 categorías distintas. Algo para destacar es que la profesora se recibió a los 14 años y hoy tiene nada más que 16. Es muy chiquita, tiene a cargo muchísima gente y esta academia es increíble. Ella hace un trabajo realmente estupendo. En esta oportunidad nos presentarán con la categoría juvenil un cuadro de danzas tradicionales. Son portadores de un efectuoso saludo del señor intendente, el señor Julio César Bellomo, ¿no? Así es. E invitar a los presentes que visiten este querido pueblo de los antiguos. Claro, ellos Hay son gente de los antiguos. La directora Melissa Saldivia agradece esta invitación por estar presente, esta academia por tener la oportunidad en este segundo encuentro de danzas folclóricas de Río Gallegos, y Los Antiguos llega con Galope Sureño. Bailarín del universo, bailarín de toda la haya, que conoces los secretos más profundos de la danza, no sabes lo que es belleza si no has bailado una samba. Ella sabe de ternuras, de pasiones, de nostalgias. No hay mujer más seductora, ni hombre con su elegancia, dones que solo llegan cuando bailas una samba. Bailando la samba, vidita entraste en mis anhelos. ¿Será que bailando tus ojos me han dicho te quiero, te quiero? ¿Será que bailando tus ojos me han dicho te quiero, te quiero?
bailando la samba, vidita, ya voy a tu encuentro. La luna en tu pelo es el brillo que mira mis ojos primero. Nostalgia se harían quimeras. Samba compañera, no calles tu canto la noche entera. Y el aura llega de pronto, como apurando las ganas. La piel tirita de frío, las venas cauce de lava. Son 7 pasos sublimes, coronación de la samba. Bailando la samba, la noche ha caído en su pelo y el campo agradece que sus pasos llenen de flores su verde. Que sus pasos llenen de flores su verde. Bailando la samba, sus labios son lo que más quiero. Y aunque ella se aleje, mi samba la llama y hace que regrese. De luz toda mi alma. Si un beso me diera, todas mis nostalgias se harían quimeras. Samba compañera, no calles tu canto la noche entera. Segunda al ritmo de la callejera. Dos, 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 dos. Adentro.
Anda la gente buena pisando el sur, Guanacos, cordillera y el lago azul. La nieve en las montañas, blanca de honestidad, se mete entre la gente y anda de aquí para allá, acá en el sur. Sopla que sopla el viento en los antiguos, el lugar donde vive el Señor amor. Brota así mi Allí teníamos a esta gente maravillosa del interior de la provincia de Santa Cruz, de los antiguos para ustedes. Qué lindo que vengan a compartir junto a nosotros, que vengan de tan lejos. Porque por más que sea la provincia de Santa Cruz, la provincia es tan ancha, tan larga, que la verdad que es un largo trecho el que tienen que hacer para llegar hasta Río Gallegos y compartir este momento junto a nosotros. Les vamos a pedir por favor a todo el ballet que suba nuevamente al escenario. Ya los tenemos. Es que estoy mirando de frente, ya los teníamos atrás. Escúchame, arre. Y lo dije igual. Los teníamos atrás, no los veía. Qué lindo. Yo quedé así. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Va a entregar el presente y el certificado de participación quien es jefe de edición del Museo de los Pioneros, Lourdes Alvarado. Ahí está, le sacamos la fotito, los aplaudimos. Si no fuera por el casi. Bien. Próximos sobre este escenario. Creada el 11 de septiembre de 2019 bajo la dirección de la profesora nacional de danzas nativas folclóricas, Antonella Betsabé Jerez. Ahí está la hinchada de Antonella, muy bien. Muy bien ahí, ¿eh? Título emitido por el Conservatorio Fracassi de Capital Federal. Convoca niños, adolescentes y adultos, los chiquitos a partir de los 3 años, muy bebés, con la idea de inculcar las danzas tradicionales argentinas, abordando cuadros folclóricos, también malambo y contemporáneo. Por supuesto, cabe destacar que este ballet, al día de la fecha, cuenta con un grupo infantil, juvenil y el ballet FEMA, femenino y mayor. Impresionante. Así es. Y sobre este escenario presentamos con este aplauso y los recibimos al ballet Vientos de mi Sur. Con una luz en la mano, desde lejos llueve
hasta Dios lo ha llevado, será de ver lo bonito. Hasta el cacuy de los montes dolidos yo entre las ramas, cuando las cajas del alma por el camino sonaban. Ay, 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 te suelta el violín su llantín, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Uyari Ernesto Granica Mama, y ahí por allá, ¿no? Y acá, Mishki Uyarichina violinista, Wakachin violinista. Nina Frena Canada, Salamanca Mandaski. Y Uyari se manda música en una cascara. Usuran la carulla de Caramaya, la carulla. Se manda la chingascara. Después de un tiempito, ya estaré siempre. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.
Ellos eran Vientos de mi Sur. Felicitaciones. Va a entregar el presente y el certificado de participación la señora Cintia Chantre, perteneciente al Centro Cultural Orqueque y por supuesto también directora del ballet El Nuevo Molle. El aplauso bien fuerte a Río Gallegos. Río Gallegos y toda la provincia de Santa Cruz que se encuentre en el gimnasio Juan Bautista Rocha en esta segunda edición de este festival, de este encuentro provincial de danzas folclóricas. Próximo sobre este escenario, esta escuela de danzas que en el dialecto tehuelche significa enseñar con firmeza. Comenzó a funcionar el 14 de abril del año 2014 con la idea de fomentar danzas folclóricas argentinas en todas las edades, manteniendo la integración entre sus pares. En agosto del año 2021 se incorporó ritmos urbanos, que significa los reyes del baile. La idea siempre fue y es ampliar los conocimientos en distintas ramas de la danza. Se encuentra adherida al Conservatorio Fracassi de Capital Federal, lo cual permite formar profesores nacionales de danza. Y esta escuela funciona, atención, funciona los días lunes, miércoles, viernes y sábados en el Centro Integrador Eva Perón, de 19 a 22 horas y los sábados de 14 a 17 horas. Atención ahí, lunes, miércoles y viernes y sábado, perdón, en el Centro Integrador Eva Perón, de 19 a 22 horas. Así es, y los sábados de 14 a 17 con ustedes llega a este escenario la Escuela de Danzas Quimen Nahuen.
Allí teníamos a todo el ballet de Quimén Nahuen, impresionantes. Chicos, por favor, si pueden subir nuevamente el escenario, muchísimas gracias. Ahí vienen, ahí vienen. Claro, para que los vuelvan a aplaudir, para que se saquen la foto, para que reciban el certificado y el presente que va a ser entregado por el señor Pablo Ortiz, que gentilmente está aquí sacando las fotos. Es director de prensa de la Municipalidad de Río Gallegos. Nos acompaña el profesor Gustavo Acevedo, quien estuvo acá abajo también acompañando con esa euforia, Así con esa es. energía. Él les hacía la hinchada a los chicos, aplaudía a todos. Me voy a poner por acá, permiso. Y él mismo saca la foto, mirá. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Gracias, chicos. Y esto no para, esto no termina acá. En este escenario el taller lleva el nombre de una planta autóctona de nuestra zona y en la actualidad el taller cuenta con 7 grupos. Comprenden los niños desde los 4 años muy chiquititos hasta adultos, pero sin límite de edad. No importa la edad que tengas, vos podés integrar este ballet. Los mismos participan de distintos festivales y encuentros locales y provinciales y cuenta con una matrícula en total de 130 alumnos. Así es. Y los directores Paula Álvarez y Gabriel Lingueñam llegan aquí desde Gobernador Gregores. El aplauso bien fuerte para recibir sobre el escenario al ballet El Coirón. Kapashamika puskaiki Susta muna kuspa sokoy tanana chiaki Maitan mamaiki yakun marera Andaikirispa aruga su guantarera Aruguita y chiquitita y aruguita de mi amor. Antes de las navidades, mamá, voy a ir. Avísele a las chinitas, preparen baile. De las ganitas que tengo me parece ver a usted repulgando, yo prendiendo el horno, atatado bando lindo cabrito y lechón. De solo pensarlo se hace bombo mi corazón. Ya le avise a Palo, al doctor le iría,
mandinga que vaya llevando su bandoneón. En delante estaba triste y estoy contento. Que haga tamal picante, que prepare mucho vino el turco gualí. Avísele a don Gallito que lleve el violín, al bravo Zamora pa' que toque el bombo, con ligua, con sierra y lobo pa' contar cuentos. De solo pensarlo se hace bombo mi corazón. Llame al gordo Sierra pa' que haga chipaco. Si lo ve al curita ver a mamá, invítelo. El delante estaba triste y estoy contento. Escondido, primera. Escondete, mi amor, escondete, que viene mi mamá, que viene mi mamá. Escondete detrás de la puerta o abajo la cama o abajo la cama. Que si te llegue a encontrar, seguro que piensa mal. Decirle que nos queremos y nos casaremos para el carnaval. Eso, mamita, para el carnaval me quiero casar otra vez. El tiempo ya lo dirá, de nada podrá dudar. Ya me lo dice mi sueño, serás mi dueño, ¿para qué quiero más? Solo que plata no quiera, mi amor tendrás que esperar. Todavía no falta mucho para el año que viene, ya cumplo la edad. Que se venga la otra. Ya no me voy a esconder detrás de la puerta ni abajo la cama. Ya no quiero esconderme más, amor, porque dice Luis. Lo mucho que yo te quiero, que sepa tu tata, que sepa tu mamá. Eso, mi amorcito, que lo sepan los dos. Esto se hará realidad, seré tu dueña mujer, de tus caricias donosas y rosa la rosa de mi amanecer. Mi rancho en la soledad, bajo de un algarrobal, esperando está mi dueña paisana, mi sueño de verla llegar. Ultimita, ultimita. Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar. Suba mi prenda, la zanja, vamos pa' mi rancho del algarrobal. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía hoy te pido la revancha. Quisiera volverte a ver, tenerte al lado mío, mirarte fijo a los ojos y que me ayude Cupido. El amanecer me recuerda tu sonrisa, la noche se pone triste si no te tengo deprisa. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía hoy te pido la revancha. San Pedrino.
aquella propuesta. Recuerdo verte bailar, tu cabello ondulado. Me voy quedando sin aire si no te siento a mi lado. Tal vez no te vuelva a ver, ni te cruce en estos días, o puede que de una vez se me ilumine la vida. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía hoy te pido la revancha. Comienza a pechar la gente al llegar porque el baile ya empezó. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Su fuelle por ahí le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. ¿Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón? La noche al pasar se quiere quedar fadeando de sol a sol. Y meta a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Y meta a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel lo sabe a buscar el duende del bandoneón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que Allí teníamos, aquí los tenemos, directo desde Gobernador Gregores, El Coirón, otra de las localidades que nos vienen acompañando. Vamos a hacer entrega del certificado de participación y el presente como los hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, estuvieron realmente formidables. Aparte te cuento, Mati. Diga. Tengo una amiga acá en El Coirón. Ajá. Exactamente, ella es locutora, es colega de Gobernador Muy bien. Gregores.
Aldana Paredes Yáñez, así que bueno, colega nuestra, ha venido a muchos talleres y cursos que hemos hecho con el ISER de la ciudad de Buenos Aires. Aldana estuvo presente, así que un placer tenerte acá. Maravilloso, entonces. Renovamos el aplauso. Ahora para sí, el Coirón. ¿Hacemos la entrega? Entrega en esta oportunidad la señora Natalia Casac, perteneciente al Centro Cultural Orqueque, jefe de división. A los directores Paula Álvarez y Gabriel Ligueñam. Muchísimas gracias. ¿Nos corremos para la foto, Mati? A ver. Gracias al Coirón. Presentes aquí también en este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. Así es, y vamos a continuar con esta gran... Porque esto es una fiesta. Sí, Esto es una fiesta del folclore y es así. Y qué lujazo, por Dios. ¿Quiénes se van a subir a este escenario? ¡Qué lujo, señoras y señores! Ellos son bailarín y docente de la provincia de San Juan. Jurado de distintos certámenes nacionales. Representante de San Juan en los festivales más importantes del país. Campeón nacional de Malambo 2022. Y su compañera Gabriela, que es profesora de danzas y profesora de teatro. Bailarina, actriz también de la provincia de San Juan. Representó a San Juan en festivales nacionales como el Precosquín y Campeonato de Malambo Femenino. Así es, y aquí nos van a deleitar con un gato cuyano y una cueca cuyana. Y con este aplauso los recibimos bien fuerte, que se escuche en todo el gimnasio Juan Bautista Rocha en este escenario. Segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. Bienvenidos, Gabriela Rivero y Sergio Colo Salazar. Rezonga el viento, sonda, una pena lo aqueja, quizás arrastre un antiguo dolor, enfado que en un grito andino se desboca, descargando su furia y su fragor. Se ensaña con el valle en su herido gemido y saca desde adentro un trovador. Se ensaña con el valle en su herido gemido y saca desde adentro un trovador. Sediento de camino, despeinando viñedos, su trino peregrino y roncador. Irrumpe la armonía, es pura algarabía, su paso por suelo vendimiador. Irrumpe la armonía, es pura algarabía, su paso por suelo vendimiador. Llega el sol y ya se ve, azotando la polvareda. Cierren todo y al sodre, ya que afuera las papas queman. Llega intenso, revoltoso y bravo, sopla el sonda bien cordillerano. Es inquieto y dañino, ventarrón sanjuanino, como embriagado de vino su cantar. Revuelve todo el pago, remolineando el tranco, calcinando la tierra en su andar. Sacude corazones que hasta el más brioso expone, respeto hacia el oeste ve nevar. Sacude corazones que hasta el más brioso expone, respeto hacia el oeste ve nevar. Va dejando su rastro, es un viento con cola que arrastra también un frío polar. De colchas y de abrigos
se surte el viejerío como para el mal tiempo amortiguar. De colechas y de abrigo se surte el viejerío como para el mal tiempo amortiguar. Llega el sol y ya se ve azotando la polvareda, cierran todo y al sobre, ya que afuera las papas queman. Llega intenso, revoltoso y bravo, sopla el sonda bien cordillerano. Este gatito es cuyano, arrastradito de acento, que en el valle del Tulú anida desde hace tiempo, con algo de rasgo fuerte y una pizca de extranjero, con un tostado en la piel como pancito casero. Aroma de jarillal, regao de vino patero. Corazón cordillerano, sanjuanino bien pueblero. Este gatito es ladino, sencillito y de alpargata, coleccionista de lunas, sembrador de serenata, tentado por el amor, si aparece una cuyana, siesterito y soñador, de algarrobo tiene el alma. Con cogollos entonadas se hace sentir como el río. Arrasador como el sonda, este gato sanjuanino. Allí los teníamos a Gabriela y al Colo Salazar. No se vayan, no se vayan. Por favor. Ya se fueron. Vamos a invitarlos que suban nuevamente. Yo quiero pedir encarecidamente. Para poder sacarles una foto a los dos juntos sobre el escenario. Exactamente. Me voy a poner de costado, es medio difícil hablar así. Ahí estamos. Por favor. Es un bellísimo recuerdo y quiero por favor pedir encarecidamente a este hermoso público que renueve el aplauso. Impresionante, impresionante lo que han dado en este escenario. A ver. Así. Presten atención que se viene Mudanza a Capela.
¡Arriba Río Gallegos! ¡Arriba Santa Cruz! Impresionante, qué bueno, por favor. Un placer, Sergio, gracias. Nos tenemos que bajar del escenario. O sea, tenemos que irnos afuera y continuar desde afuera, porque la verdad... Tal cual. A continuación, con estos ballet increíbles que nos están acompañando. Ya está todo chequeado. Comenzando en el mes de diciembre del año 2021 y con solo 5 integrantes. Vengo bien, ¿no? Estoy hablando, ¿tenemos el mismo speech? ¿Sí? Sí, me están avisando acá. Por la cucaracha, ¿qué le dijeron? Me están avisando una cucaracha cósmica y la gente del sonido me está haciendo llegar esta información. Atención, están rematando los choripanes a 400 pesos. Dijo Pisani que se iba a copiar. Mandaba al frente al director, no le importaba nada. 400 pesos allá en aquel sector, los choripanes. Es media rara la cucaracha. En vez de hablarnos por acá, nos hablan de acá atrás. Claro. Medio raro esto, pero bueno. Bueno, Antes de continuar con el escenario, tengo algo muy importante sí para decir. Se extravió un saco. Es un saco color negro. Si alguien lo encontró, al saco negro, es un saco negro. Tiene una llave adentro de color amarilla o, en su defecto, es un llavero amarillo que tiene una llave. Es lo único que había dentro del saco negro. Si lo encontraron, por favor, nos lo acercan acá atrás del escenario. Se los vamos a estar agradecidos porque pertenece a una de las chicas de uno de los ballet. Gracias, Lore. Gracias, quiero agradecer particularmente también al equipo de Protección Civil, también de la Municipalidad de Río Gallegos, que están pendientes de la seguridad y del detalle para garantizar el éxito de estos eventos también y forman parte del equipo y a todos ellos también. Así es, siempre están atentos por si llega a pasar cualquier cosa. Sabemos que contamos con Protección Civil. Bueno, ahora sí, Mati. ¿Sí? ¿Los presentamos? ¿Sí? Correcto. Claro. La gente quiere ver baile, danza, folclore. Comenzando en el mes de diciembre del año 2021 y con tan solo 5 integrantes, con la dirección del estudio Step One, quienes realizaban las diferentes disciplinas como danza clásica, jazz contemporáneo, iniciación a la danza, ritmos urbanos, entre muchas otras cosas. Luego, en el año 2022, se reabrió la convocatoria a mujeres bailarinas de los diferentes estilos para llevar a cabo un ballet femenino con el nuevo nombre Mujer Tierra. A partir de esa fecha fueron partícipes de varios encuentros de danza, competencias, certámenes dentro de la provincia, siendo campeonas de la provincia de Santa Cruz en el campeonato de Malambo femenino, pero por fuerzas mayores no pudieron asistir a tal campeonato realizado en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba. Actualmente, en el año 2022, se abre esta convocatoria a varones para llevar adelante el ballet folclórico mayor Mujer Tierra. Hoy son 20 bailarines quienes forman el grupo. Teniendo como disciplinas principales la danza contemporánea, danza clásica y como fuerte el folclore estilizado y libre. Con ustedes, sobre este escenario, bienvenidos. Mujer Tierra.
Mujer Tierra, el aplauso bien fuerte, bien fuerte. Así es, de aquí, de Río Gallegos, también en este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. Que no se vayan, ¿dónde están? No se vayan, a ver, les pedimos. Por favor, suban nuevamente el escenario, muchas gracias. Bien. Vamos a prepararnos primero para la foto. Exactamente. Sacamos fotito. Nosotros igual, ¿viste? Nos preparamos para la foto, dijiste, y él acató la orden. Piloto automático. Hace entrega del certificado de participación y el presente la señora Lourdes Alvarado, jefe de división del Museo de los Pioneros. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a Mujer Tierra también. Ok. Estamos súper listos para recibir el último ballet que nos va a acompañar en el día de hoy. El último. Es el último, pero esto continúa mañana. Mañana se viene la segunda jornada que va a estar tremenda como hoy también. Te tiro algunos nombres. Por favor. Mañana vamos a tener... Vamos a tener gente del Calafate mañana. Llega la villa turística. Del Calafate y de Córdoba. Atención, ¿también? Por supuesto, vamos a tener un mega cierre con Emiliano Cervini, directamente desde Córdoba, aquí a la ciudad de Río Gallegos, Río Turbio, Gobernador Gregores, Los Antiguos, Puerto Santa Cruz también va a estar presente aquí en este segundo encuentro provincial de danzas folclóricas. De todo tenemos para mañana. Así es, Sí. Perdón, a partir de las 9 de la noche están invitados, por supuesto. Perdón, lo estaba pisando. El calor me hace mal, me afecta. La sed. Es impresionante. Ustedes por qué no se dan cuenta porque están ahí abajo. El calor que emana de estas luces de acá, es pleno verano acá arriba, ¿eh? Acá es como 30 grados más o menos, 35. Es impresionante, estos focos me están matando. Bueno, a ver, vamos. Bien. Me pongo en eje, por favor. Sí, el verdadero sí. Lo escucho, Mati. Bien, te cuento. La Escuela Municipal de Danzas Folclóricas, esta escuela en particular, tiene sus primeras raíces a partir del año 1994 como taller. A raíz del incremento de alumnos, el 10 de octubre de 1995 se crea una comisión de padres, los cuales comienzan a trabajar en distintos eventos para recaudar fondos que serían destinados a las necesidades de dicho taller, dejando escrito todo en sus respectivas actas. Con el paso del tiempo, ya acercándonos al año 1997, el Consejo Deliberante de Río Turbio sancionó la creación de la Escuela Municipal de Danzas, dada la concurrencia y constante demanda de los niños, jóvenes y adultos que desarrollan este arte tan bello que incorpora la danza como pilar fundamental y deja de ser un taller. Así es, y en 1998 el alumnado elige un nombre para la escuela, donde por votación se eligió el nombre de este ballet increíble. Hoy la escuela cuenta con 150 alumnos de diferentes edades, desde los 3 años hasta adultos mayores, bajo la responsabilidad de los profesores y una comisión de padres acompañantes, orgullosos, por supuesto, de pertenecer a esta escuela de danzas folclóricas, que en esta ocasión se presentan con el grupo juvenil. Así es. Varios profesores acompañan a este ballet, que son Darío Escalante, Gisela Godoy, Mayra Montaño, Priscila Vargas. ¿De qué localidad son, Mati? Son de la localidad de Río Turbio. Vamos, Río Turbio, qué lindo. El aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos a Río Gallegos, Río Turbio, que tiene unas bellezas increíbles. Ellos son... Con ustedes, el ballet Pilmaiquén. Hijos, que nos digan
podido saber nada de él. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Allí estaba toda la gente de Río Turbio con Pilmaiken, increíbles.
Muchísimas gracias. Por favor, les pedimos que suban al escenario. Va a entregar en esta oportunidad el certificado de participación y el presente el señor Emiliano Cervini. Ya se encuentra subiendo. Muchísimas gracias. Nos preparamos para la fotografía. Así es. Unos cantan por protesta, tal vez les sobre razón. Hermoso cuadro, debo decir. Sí, por favor, les pedimos a todos que suban al escenario. Suban, suban. Gracias. Sí, sí. Le hago señas, ¿viste? Vengan, vengan. Gracias muchísimas gracias a prensa por estar presente. Y Mati, nos vamos despidiendo por esta noche. Mañana segunda jornada, tenemos de todo, ¿eh? Mañana sábado 13, a partir de las 21 horas. Exactamente, 21 horas aquí en el Gimnasio Juan Bautista Rocha, segunda jornada de este segundo encuentro también provincial de danzas folclóricas. Así es, va a estar con nosotros La Querencia, Sentimientos del Sur, Escuela de Danzas Casimiro, El Coirón Queoquén, Escuela de Danzas Municipal Pilmaiquén, La Petrona Santos Vega, Galope Sureño, Taller Municipal El Nuevo Molle, Vientos de mi Sur, Escuela Municipal de Danzas Renacer, Amacay, Estudio de Danzas de Marcela Ribeiro, Mujer Tierra, Escuela Provincial de Adultos Mayor, La Gauchada, La Rejuntada y el Taller de Adultos Danza Sur. ¿Con quién vamos a cerrar mañana? Con Emiliano Cervini. A todos, muchísimas gracias. Han sido muy amables por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Mati. Gracias, Lore. Tengo un aviso más para la gente, para mañana. Seminario de Malambo para niños, niñas, para los más pequeños a partir de las 10 de la mañana acá en el Gimnasio Juan Bautista Rocha. Y a partir de las 13 horas para adultos vamos a tener seminario de Malambo. Importantísimo, interesante. Yo voy a venir. Así que 10 de la mañana para niños y 13 horas para adultos, el taller y clínica de Malambo. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.